Hola, soy Ángel Alba de Innolandia.es y bienvenido a un nuevo episodio del podcast El Día a Día del Innovador. Hoy me gustaría responder a una pregunta que me han hecho en un par de proyectos en los que estoy metido ahora, y es cuando llega una reunión de evaluación de proyectos con tu comité de innovación, ¿cómo priorizas y cómo eliges los proyectos más interesantes en los que te vas a meter? Sobre todo teniendo en cuenta que hay recursos limitados, ¿no? Cuando tienes una organización de cierto tamaño, donde ya puedes tener más recursos, puedes hacer más de 2 proyectos al mismo tiempo, ¿cómo priorizas a cuál te vas a meter? Pues mi respuesta es que a esta reunión tienes que ir con 2 herramientas. La primera es que necesitas un checklist de evaluación de ideas o de valoración de ideas. Eso es lo primero que tienes que llevar y ahora te explicaré un poco cómo funciona. Y lo segundo que tienes que llevar es otro checklist de maduración de proyectos para ver cómo van avanzando y ahora la vemos. En primer lugar, el checklist de valoración de ideas se hace para aquellas ideas en las que todavía no te has puesto a investigar, ¿vale? Acaban de surgir, las acabas de apuntar y tienes que decidir cuáles de ellas te pones a investigar, ¿no? Pues necesitas un checklist que tenga, pues, como mínimo algunas variables, como cuál es el encaje con el cliente, es decir, si aporta valor o no le aporta valor al cliente, cuál es el encaje con la empresa, si está en tu estrategia de empresa hacia dónde quieres ir o de repente estás abriendo algo bastante lejano de donde te estás moviendo, cuál es el impacto tecnológico en el sentido de si existe una tecnología disponible o es algo que vas a tener que desarrollar. Y también tendrás que tener en cuenta cuál es el nivel de riesgo general del proyecto. Claro, el punto en el que estamos no vas a poder poner números reales, sino que vas a hacer una valoración más cualitativa de, pues, 1 si el encaje es muy bajo o 5 si el encaje es muy alto. Yo propongo hacer de 1 a 5. Y ahí, si tienes diferentes ideas, al final lo que te saldrá es un ranking. ¿Cuáles harás? Aquellas con las que mayor puntuación tienen hasta que ocupas toda la capacidad de recursos que tienes. Es decir, no, aunque tengas 5 proyectos en la lista, si no tienes recursos para hacer los 5 proyectos, evidentemente no vas a hacer los 5. Harás los proyectos para los que tengas recursos. A lo mejor podrás hacer 1 o 2. Claro, ¿cuál es el problema de utilizar un checklist así? Pues que vas a hacer en general innovaciones incrementales o como mucho adyacentes. Entonces, ¿qué pasa con las innovaciones radicales? ¿Cómo gestionas una innovación radical? ¿Cómo se aprueba una innovación radical en, pues, un comité de innovación que tiene una reunión? Pues, en mi opinión, aquí tienes que cambiar completamente el criterio y te tienes que ir a un consenso. ¿Por qué? Porque necesitas tener en tu cartera siempre algún proyecto de innovación radical. Es lo que ya en el año 1997 Clayton Christensen definió como el dilema del innovador, de por qué empresas que lo estaban haciendo muy bien, que estaban respondiendo a las cosas que pedían los clientes de forma eficiente, pues se quedaban atrás y eran destronadas por otras. Y eso es porque llegan nuevas tecnologías disruptivas y porque el cliente cambia radicalmente su comportamiento y sus necesidades. Entonces, si tú te quedas únicamente utilizando el checklist, metiendo proyectos de innovación incremental o como mucho adyacente, es muy probable que te pasen por la derecha y que te adelanten. Entonces, en una reunión de innovación, tú tienes que sacar ideas muy radicales, presentarlas en el comité y por consenso que se elija alguna para explorar. ¿Cuántas? Pues de nuevo venimos a cuál era la capacidad de recursos que tienes para gestionarlas, ¿no? De esto hablamos en un episodio anterior del podcast, cuando hablábamos sobre el cagómetro de tu jefe y la cartera de proyectos de innovación. Al final, lo ideal, estamos hablando de 70 proyectos de innovación incremental, 20% de proyectos de innovación adyacente, 10% de innovación radical. Es decir, no te centres solo en el corto, ¿vale? Así es que lleva a tu reunión ideas radicales y aprobarlas algunas por consenso siempre que tengáis recursos, ¿vale? Con esto tomamos la decisión de qué ideas merece la pena que las estudiemos para meter recursos dentro. Pero tenemos que tomar una segunda decisión y es cómo vemos los proyectos que se están desarrollando, que se están en la fase de maduración. Y yo ahí te propongo que utilices un cuadro de mando de validación de hipótesis.
Recuerda que cuando tú has tomado la decisión de meter una idea dentro de la cartera y asignarle recursos, no se trata de que llegues al final, sino que tienes que reducir el riesgo aplicando metodologías como diseño de modelo de negocios o Lean Startup para identificar cuáles son los principales riesgos que tiene tu idea y a través de experimentos muy cortos y muy rápidos pues puedas obtener feedback real de mercado para ver si tiene sentido o no continuar con la idea. Entonces, si tú te montas un checklist con los hitos que tienes que ir cubriendo tu proyecto y vas apuntando los resultados que vas obteniendo, cuando tú llevas eso a la reunión es muy fácil decidir, porque es objetivo, es sí o no en función de si estoy cumpliendo los hitos o no. ¿Para qué sirve este checklist? Pues para evitar el error más habitual de cuando estamos gestionando una cartera de proyectos, que es el empacho de proyectos. Pero déjame que termine con el tema del cuadro de mando. ¿Qué tiene que tener el cuadro de mando? El cuadro de mando tiene que tener al menos conseguir 6 hitos, ¿vale? Que tienes que tener ahí metidos y ir comprobando con datos reales que lo vas cumpliendo. El primero es comprobar que el problema es real, es decir, tú tienes datos reales de mercado de que hay clientes que tienen el problema que tú quieres resolver. Segundo, tú tienes que comprobar con datos reales que la solución que tú propones de tu nuevo producto o tu nuevo servicio, hay clientes que están realmente interesados en ella. Todavía no estamos hablando de que paguen, sino que te están dando feedback positivo. Tercer lugar, tú tienes que tener datos de que los clientes están dispuestos a pagar. Esta es muy sencilla. Si tu cliente no paga por tu primera versión de producto, date una vuelta a ver si lo puedes mejorar y si no, abandona el proyecto, porque si no estaremos creando un proyecto zombie que se te va a atragantar y que no va a haber forma de sacarlo de ahí. El cuarto hito que tienes que incluir dentro de tu checklist es si estás atrayendo de forma habitual clientes a por tu producto o servicio. El quinto es si tecnológicamente eres capaz de desarrollarlo y entregarlo al coste que has prometido de forma eficiente. Y el sexto es si realmente el coste de producción habitual respecto al coste a los ingresos estás ganando dinero, estás generando resultado positivo, ¿vale? Entonces, con estos 6 hitos tú vas comprobando el proyecto, cada uno de los proyectos que están en fase de maduración o en fase de proyecto, cómo van avanzando. Si no cumplen, tú puedes tomar la decisión de mover los recursos de un sitio a otro, incluso abandonar un proyecto, porque esto es lo que te comentaba antes. El mayor error que puedes cometer gestionando una cartera de proyectos es lo que yo llamo el empacho por proyectos, que consiste en abrir muchos proyectos, con lo cual lo que estás haciendo es dispersar los recursos, porque no nos estamos centrando, estamos dedicando recursos a diferentes iniciativas. Al final lo que ocurre es que se retrasan todos los proyectos porque no le estás dedicando el tiempo necesario que hace falta a los proyectos y al final pues muchas veces o llegas tarde o se quedan atascados. Entonces la mejor manera de solucionar este empacho de proyectos es trabajando con el concepto de sprint. Es mucho más eficiente que centres todos los recursos que puedas en 1 o 2 proyectos en función de los recursos que tengas durante un tiempo limitado, 3 meses, a saco con ese proyecto durante esos 3 meses para conseguir que avance, para ver si conseguimos esos datos que nos van a permitir priorizar, avanzar o no avanzar el proyecto cuando lo presentemos en esa reunión. Si una vez que terminamos ese sprint vemos que tenemos los datos y que tenemos validado, en esa reunión se toma la decisión de si nuevo sprint, seguimos hacia adelante o cuidado, paramos el proyecto y movemos los recursos a otro proyecto que pueda ser más interesante. Y vas gestionando de forma ágil lo que te vas encontrando, ¿vale? Bueno, esto es el podcast de hoy. Quería resumirte todo lo que hemos visto, que es bastante denso, en 3 grandes aprendizajes que me gustaría que te quedes hoy. En primer lugar, es que los criterios que tienes que aplicar en tus reuniones de selección de proyectos de comité de innovación o de comité de producto van a variar en función de la fase en la que tengas el proyecto. No es lo mismo los criterios que tú vas a utilizar para coger una idea y empezar a madurarla, empezar a investigar sobre ella, que cuando ya estás desarrollando prototipos o productos mínimos viables, que ya estás tocando mercado. O sea, los criterios no son los mismos. Entonces, tienes que definirlos por fases. Y eso es lo que tú te tienes que llevar
a la reunión para presentar. En segundo lugar, es súper importante que dentro de tu cartera de proyectos dejes recursos para dedicar a proyectos de alto riesgo. Quizá no de impacto dentro de 18 meses, quizá más largo plazo, pero que estén investigando nuevas tecnologías. Por ejemplo, en Innolandia nosotros estamos investigando proyectos de inteligencia artificial. No le estamos dedicando mucho tiempo, pero algo estamos viendo para ver cómo aplicar la inteligencia artificial al sector de consultoría. Y el tercer criterio, el tercer aprendizaje que me gustaría que te quedaras es que concentra esfuerzos. El peor error que puedes cometer es dispersarte. Dispersarte, no estar focalizado, porque al final los proyectos no avanzan y todo esto va de velocidad. Cuanto más rápido seas capaz de aplicar los ciclos de desarrollo de producto, pues mayor será la probabilidad de que aciertes con los proyectos de innovación. Bueno, esto es lo que te quería contar de cómo gestionar una reunión de comité de innovación para tomar la decisión de qué proyectos priorizas o no priorizas. Así es que espero que te haya parecido interesante y nos vemos en el próximo episodio del podcast.